Pero bueno, vamos a pasar ahora a nuestra querida mesa de las periodistas. En las comunidades zapatistas, ya sabe usted que cuando hacían fiesta estaban contentos, sacan la marimba, me acuerdo ahí en San José del Río o en La Realidad, y pues cuando había una buena noticia, y entonces pues tenemos una buena noticia, regresa Luisa Cantú, ya está con nosotras y nosotros, a quien pues ahí me avisan si ya se van conectando, Luisa Cantú y Daniela Pastrana. De último momento nos avisó Jessica Cermeño que no va a poder estar porque la mandaron a cubrir algo. Ella iba a hablar porque ahí en Univisión hicieron una cobertura sobre estos grupos de autodefensa, de autotransportes en Coacalco. Y pues es un tema que también aquí había hablado con Vikingo, con Jerónimo, perdón, con Leonardo Peña, porque también queremos trabajar algo al respecto. Pero bueno, Jessica nos iba a platicar, será para la otra ocasión, le estamos dando seguimiento a eso de este grupo de autodefensa, pero como dicen, como hacen en las comunidades zapatistas cuando hay una buena noticia y es que regresa Luisa Cantú, así que sacamos las marimbas y tan 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 tan. Luisa Cantú, Daniela Pastrana, muy buenos días, compañeras. Hola, buenísimos días. Qué gusto tenerte ya aquí, Luisa. Muchas gracias, Dani. También Ernesto, qué bueno que eres periodista y no músico, mano, porque... No es cierto, muchas gracias, muchas gracias. Me bañé y todo, Híjole, ¿ya que vieron cómo regresó? hasta me dejé un poco mojado para que regresó. se viera el esfuerzo. Pues muy bien, Luisa, pues nos da mucho gusto que hayas regresado, que todo vaya bien ahí. Hemos visto ya ahí algunas fotos de Elena, de Diego, así que pues, y Javier, así que a todo lo que da, Luisa, en esta nueva etapa de tu vida, esperemos que te esté siendo leve. Y si gustan, vamos entrando en materia con los temas, y uno tiene que ver con esta propuesta que nos hacía precisamente Luisa Cantú a propósito de los libros de texto y todas estas campañas, y sale la derecha muy moralina y salen con campañas fuertes, pero el tema no se ha hablado mucho, y que es la educación sexual, ¿no? En México. Y se ha centrado mucho en que si es un virus comunista o en otros demonios, pero no en este. Y este es un tema que precisamente el ala más conservadora del país, pues ya está también satanizando. Luisa Cantú además publicó un artículo al respecto. Pero bueno, Luisa, pues te damos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Qué gusto estar por acá otra vez. Muchos saludos y abrazos a quienes nos acompañan. Pues yo también quisiera empezar enfatizando en eso, en que justo buscamos a propósito en esta mesa encontrar ángulos diferentes a este del virus del comunismo, porque creemos que hay cosas bien importantes a resaltar en estos nuevos libros de texto y esta nueva propuesta educativa. Y ayer que rebotábamos también con Dani, dijimos justo eso, ¿no? Hay toda una propuesta integral sobre educación sexual. Ayer en la conferencia de la tarde fue muy claro. Y también sobre lenguas indígenas, que es el siguiente tema que ya le tocará a Dani presentar, que está quedando abajo del tapete por culpa de esta discusión y esta politiquería, discusión impulsada desde las televisoras y politiquería. Y por eso queríamos resaltarla. Yo me di cuenta en la cobertura de los medios de comunicación que había dos cosas que me hicieron ruido. Primero, y también además fueron cosas que son las que se discutieron y se están discutiendo en mi círculo cercano, ¿no? De repente uno va a una comida familiar o platica con personas cercanas y siempre llega esta foto de las diferentes familias, la infografía de la maqueta para simular una eyaculación, ¿no? Como que claramente son los temas que están en la conversación pública y los medios de comunicación los están abordando como ideología y como errores. Entonces, digo, nada más rapidísimo abordo lo primero para seguirme con el tema de educación sexual. El tema de que haya digamos, una explicación de los diferentes tipos de familias, pues no es ideología, ¿no? Es un derecho constitucional. Y es un dato del INEGI. Por ahí veía justo en las múltiples recopilaciones que se han hecho sobre esto en los últimos días, que solo el 53% de las familias son integradas por papá y mamá. Todas las demás, la otra mitad de nuestro país, son familias diversas o monoparentales o lesbicomaternas o, ¿no?
parejas del mismo sexo masculino, es decir, hay muchos otros tipos de familia, de hecho 30% literalmente se define como otros tipos de familia. Entonces, que se incluyan en un libro de texto es deuda, no es ideología, ¿no? Y el otro tema, el de la maqueta, que también, al menos es el que yo siento que a mi alrededor ha hecho más ruido, el de las maquetas de la menstruación, porque entiendo que es una actividad, no he revisado a fondo los libros, no he llegado hasta esos de quinto, pero son dos maquetas, una de que simula, digamos, la eyaculación y otra la menstruación, que son dos procesos perfectamente naturales en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso en muchos medios de comunicación se agrupó en el grupo de errores, ¿no? Es como, ¿qué hay en los nuevos libros de la SEP? Hay dedazos en la palabra planeta, hay un error en el nacimiento de Benito Juárez y hay maquetas de en los órganos reproductivos. Y eso me parece muy grave, pero también una oportunidad justo para hablar de la educación sexual y más bien la falta de ella. ¿Y por qué me parece importante? Y es un poco lo que también escribía ayer. Las niñas y los niños van a tener, y las personas adolescentes, contacto con su cuerpo y con el mundo, nos guste o no, ¿no? O sea, como se les demos las herramientas o no. Y su buena o mala experiencia y que sea algo que se haga de forma segura o no, depende de nosotras y de nosotros. Y por eso es tan importante hablarlo en este momento. Hay datos que ya tenemos y que no son tan difíciles de buscar, gente panista, como que el 90% de las violaciones y las violencias sexuales contra las niñas vienen de alguien de su familia, ¿no? Vienen de alguien que debería ser de su confianza, abuelos, tíos, primos y demás. Y eso es importante porque muchas veces las niñas ni siquiera saben articular lo que les está pasando, ¿no? Ayer este ejercicio que se hizo en la conferencia de la tarde sobre el proyecto de enseñarle a las niñas y a los niños lo que es su espacio, el límite que le quieren poner a otra gente, ¿no? Incluso de enseñarles a nombrar cómo se llama su cuerpo me parece muy importante. En la escuela, el 40% de las niñas y adolescentes le dijo al INEGI que ha vivido algún tipo de violencia sexual. 4 de cada 10 niñas, ¿no? Entonces a mí esto sí me parece muy grave y muy preocupante y es algo que nos debió haber llamado la atención tiempo atrás. Hay otros datos que como que nos ayudan a hilar una hipótesis de violencia, ¿no? ¿Por qué tenemos tan distorsionada la idea del sexo en nuestro país y en general de las relaciones sexuales? Pues porque lo estamos aprendiendo de pornografía, ¿no? El sitio Pornhub, que es uno de los más grandes en el mundo, publica anualmente sus cifras y la nota, que a muchos medios les pareció chistosa, pero creo que necesitamos analizarla con más calma, es que en 2022 México fue el quinto país mayor consumidor de pornografía. Y bueno, no es que la pornografía esté mal en sí o no es mi intención decirlo de esa forma, pero sí el tipo de pornografía que está en estos sitios que es siempre muy violenta hacia la mujer y que nunca se enfoca ni en el cuidado ni en el consenso, ¿no? Y bueno, esto creo que ha distorsionado mucho nuestra idea también de lo que es el sexo. Y decían por ahí, bueno, es que quinto de primaria o estos grados de primaria es muy joven. Revisamos las cifras en las que las cifras de edad, ¿no? De agresiones sexuales a las niñas y a los niños son muy jóvenes, desde, ¿no? La edad que tienen que aprender de qué estamos hablando. Y sobre todo, pues que sepan denunciar lo que no les gusta y entender lo que es natural y lo que es de su cuerpo. Bueno, hay un informe, ya para no como echar mucho choro al respecto también por ahí, de Save the Children, que se llama Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia, y justo dice que el primer contacto con pornografía tradicional de la mayoría de los niños en nuestra región es a los 6 años, ¿no? Entre los 6 y 12, y son justo conductas pues basadas en actos de sumisión. Por ahí hay otros datos como que esa misma mitad dice que esas prácticas es lo que le gustaría traducir a su experiencia, ¿no? Entonces, cuando la educación y las casas mexicanas no llenamos un espacio, ¿no? de desinformación como el que hay en el tema de educación sexual, lo llenan otros espacios y estos espacios son espacios que enseñan violencia. Entonces, bueno, yo solo quería como apuntar eso para decir que me parece muy luminoso y muy importante lo que está pasando en el tema de impulsar la educación sexual y que se quite este tabú a el comportamiento natural del cuerpo humano. Y también como quejarme una vez más del PAN, porque decía su líder nacional que había que arrancar estas páginas con las que no estemos de acuerdo, ¿no? Muchos de sus gobiernos estatales ya están diciendo que no las van a distribuir porque hipersexualizan. Y bueno, el dato es que nunca hemos estado peor en embarazo adolescente
que con los sexenios panistas, ¿no? O sea, en 40 años, en 4 décadas, el peor momento han sido los sexenios panistas, que crecieron el embarazo adolescente de el 17% de los embarazos, que venía el PRI, a 19% en su pico, de hecho máximo, del último medio siglo, pues. Y ahorita ya cayó un poco, empezó a caer desde 2012 en el sexenio pasado, pero se mantuvo más o menos en 17% y ahorita ya a partir del 2018 cayó a 15%, ¿no? El embarazo adolescente se puede discutir desde muchos lugares. Yo no digo que necesariamente la edad te traiga, digamos, no quiero que se vea desde un enfoque moralino, ¿no? La edad no necesariamente te hace mejor madre, pero la edad sí disminuye un montón de peligros, como la muerte materna, ¿no? O sea, sí hay, se va, digamos, reduciendo a la mitad conforme pasa la edad hasta superar la adultez. Y por eso es importante, porque es un tema de salud público, ¿no? Entonces, como que creo que hay que quitar todos los aspectos morales y políticos de esta discusión y apegarnos a las cifras de lo que le interesa a nuestras niñas y a nuestros niños. Y bueno, solo apuntar ahí, porque además es un tema que se relaciona con todos los demás temas que vamos a ver hoy, que el artículo 3º de la Constitución, que es al que tanto están apelando estos abajo firmantes últimamente, dice que hay que buscar el interés superior de las infancias, que es su educación, que es su bienestar, que es su seguridad, no lo que nosotras y nosotros creemos que es correcto según nuestra moral que aprendan, ¿no? Entonces, bueno, como que si ponemos siempre el enfoque de derechos, la discusión se va aclarando en medio de todo este ruido que estamos viendo. Gracias, gracias, mi querida Luisa Cantú. Daniela Pastrana, ¿qué decía al respecto? Misma pregunta. Y, justo Ernesto, estuvimos platicando de este tema, Luisa y yo, porque sí, de pronto parece que son temas que quedan de lado y que son como muy importantes. Yo, fíjate que el martes, que fue justo el Día Mundial del Orgasmo Femenino, estuve en un foro, en un foro que se organizó en el Instituto Nacional de Perinatología, que fue muy, muy bonito, muy importante, y ahí se dijeron cosas muy relevantes. Les voy a contar algunos datos que nos dio la Josefina Lira, que fue la presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, y ella creó hace 20 años o más la Clínica de Medicina Adolescente. Desde el punto de vista puramente médico, nos dio una exposición tan impresionante que les voy a contar algunas cosas. Bueno, lo que ya sabemos, México siempre está o ha estado en estos últimos años en primero o segundo lugar, dependiendo de dónde busque los datos uno, de embarazo adolescente del mundo. O sea, primer lugar de embarazo adolescente. Si quieren, hay algunos que nos ponen en segundo lugar, pero estando en ese rango ya es suficientemente grave, ¿no? Estando en los primeros de todos los países del mundo. Nos ponía unas gráficas en las que veíamos las tasas de embarazo adolescente de América Latina, de países Brasil, Argentina, México, Colombia, entre 60 y 67%, comparados con países europeos como Alemania, como Inglaterra, como Francia, que están debajo del 10% en la tasa de embarazos adolescentes. Digo, de 10%, de 10 por 100, por 1000. Bueno, estoy tratando de ubicar si era por 100. No, era por... Estoy inventando y no quiero inventar. La tasa es se mide por 1 por cada 10,000, ¿no? Porque ya estaba yo confundiendo porcentajes y tasa. Pero la diferencia, pues lo que quiero decir es que mientras en América Latina estábamos entre 60 y 67 por cada 10,000 adolescentes, en Alemania, en Francia están en menos de 10 y en los Países Bajos en menos de 5. O sea, la diferencia entre el desarrollo de unos países relacionado con el tema de los embarazos adolescentes es mucho. Y tiene que ver con los datos que acabamos de ver, que nos acaban de dar ahora del INEGI, que a mí me impresionó. Una de las cosas que más me impresionó de la encuesta del INEGI es darme cuenta de que ya de por sí la brecha salarial y la brecha de ingresos que hay entre hombres y mujeres en México, que es grande, que es de 35% menos en México, eso sí son porcentajes, en el caso de las mujeres que de los hombres, cuando esta brecha aumenta muchísimo más con dos factores. Después de los 60, esa brecha se amplía a 41%.
y en el caso del número de hijos, ¿no? La brecha entre el número o sea, el ingreso de mujeres y hombres en México aumenta en la medida en la que tienen más hijos. Entonces, cuando tú empiezas con el embarazo, imagínense, adolescente, con estas tasas tan altas, pues esas brechas, esa oportunidad de tener una vida plena se va acabando. Entonces, ese es el primer dato que a mí me interesaba poner acá en la mesa, porque sí creo que estamos hablando de un tema que es muy importante. Luego, lo que nos decía la doctora Lira era que en América Latina, justo el embarazo adolescente está influido enormemente por la falta de libertad para hablar de educación sexual. Y nos contaba datos, nos decía ella, no, yo ya he ido a todos los congresos de ginecólogos que quieran, pues he estado siempre en ese mundo y dice, y en realidad 44% de las familias no permiten que se hable de educación sexual a sus hijos, ¿no? Y luego hay muchas familias que dicen que te lo diga el doctor, que te lo explique el doctor, porque pues no saben cómo explicarle a los hijos. Y los médicos le dedican menos de 40 segundos a la explicación a los hijos, los que le dedican explicación a los hijos. El resultado de eso, que era ya el punto final de esta conferencia, que me pareció muy maravillosa, porque a mí me dio mucha luz de saber en qué estaba, o sea, cuál era el problema o la dimensión del problema que tenemos, es que hoy el siglo, o sea, el año 2023, 2 de cada 3 jóvenes no sabe usar anticonceptivos. No, o sea, eso para mí es como enorme, porque yo pensaba que ya todos los jóvenes tenían como súper asimilado cómo se usan los distintos métodos. Por ejemplo, uno de los datos que el dispositivo intrauterino o sea, no tiene ningún efecto nocivo en los adolescentes, por ejemplo, que ya hay unos muy nuevos. Y entonces, muchos, por ejemplo, el 18% reporta que les falla el cordón o el 9% reporta que les falla las pastillas. Entonces, todo esto para decirles que es creo que la importancia que tiene que sí desde pequeños estemos trabajando en educación, primero reproductiva, ¿no? Por el tema justo del embarazo adolescente, trabajando no solo con los niños, también creo que debe haber formas para los papás, ¿no? Para explicar esto y que el 44% no quiera que se le explique a sus hijos temas de educación sexual, me parece realmente relevante, ¿no? O sea, creo que tenemos que pensar que nuestros jóvenes necesitan tener derecho a una vida plena, porque muchas de estas cosas son, como bien decía Luisa, por falta de información, porque no entienden esa información ni con los médicos, que son pues, los que tienen la información más clara, ni en las familias, ni en las escuelas. Y si no lo tienen en ningún lado, pues lo van a tener en Internet, y lo van a tener con pornografía, con los amigos, información que no es la que están necesitando, información que puede generar muchos problemas y que termina arruinándoles la vida, ¿no? O deteniéndoles muchas posibilidades, por lo menos de acceder a un mejor ingreso o un ingreso en el caso de las mujeres, pues más parejo, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, había aquí, es que estoy llena de datos, porque la verdad me pareció tan buena esa exposición que traté de apuntar todo. Otro dato es que 46% de las jóvenes de las embarazadas en México no quería ser madre, ¿no? En realidad también tiene que ver con una serie de ataduras, porque, y eso nos lo explicó un sexólogo que estuvo ahí, David Barros, que también muy buena exposición, donde nos decía que no se tiene que ver la salud, solo la educación sexual solo como un tema de salud reproductiva, sino como un tema de salud sexual integral. Porque también hay una cosa que históricamente se le ha negado a las mujeres, se nos ha negado el tema del derecho al placer, ¿no? Para los hombres sí es permitido que tengan relaciones por placer, o sea, digamos, es permitido socialmente, pero para las mujeres sigue siendo un tema tabú. Y entonces esto genera todos este tipo de, o sea, es como una cadena de errores, o sea, como que una cosa va desencadenando otra y otra y otra, y al final tenemos un enorme número de mujeres, 46%, que tienen embarazos adolescentes y que no querían ser madres, ¿no?
Y eso pues nos va generando una serie de violencias que se reproducen en la sociedad, que bueno, ya podríamos hablar de esas como 1000 horas, ¿no? Pero creo que esto es importante y por eso es relevante que sí estén estas explicaciones desde las aulas y también que estén para los padres, porque insisto, muchas veces los padres mismos no sabemos ni cómo abordar los temas con los hijos y pues también tendría que haber algunas guías pedagógicas para los padres, para que dentro de eso podamos aprender a tener comunidades más sanas y llegar al punto de estar como Suecia o como Holanda, con una tasa de embarazo adolescente de menos de 5, ¿no? Ya, pues gracias, Daniela. Dice, por ejemplo, Nora Brie, y con un gobierno panista en Chihuahua se dispararon los feminicidios en los años 90. Las mal llamadas muertas de Juárez tienen tantita moral que la que tienen doble. Sinfur Ferber, hay programas de televisión basura que han quedado en horarios familiares donde había comentarios lascivos, el propio TV Azteca, Norma Monarres, temas relacionados a la sexualidad fueron ocultados y a la fecha en sectores de nuestra sociedad siguen siendo un tabú con o sin pornografía en medios. Rubén Rodríguez Orozco, otro factor es que la dirigencia de la iglesia, que siempre ha visto la sexualidad como pecado y teniendo una sociedad manipulada por ellos, desde siempre ahí la falsedad de lo que según ellos deben enseñar. Y dice María Guzmán desde Los Ángeles, California, acá en ciertos grados se requiere firma para que les den educación sexual y muchos padres no la dan. Yo lo discutía con mi hermana y cuñado, ya que ellos no permitieron esa educación para su hijo. Uf, qué dato este. En fin, sabemos que es un tema que da para más. Si quieres complementar algo, Luisa, para pasar al siguiente tema que tiene que ver con estos libros de texto, las lenguas originarias en estos libros de texto, pero si quieres complementar algo a propósito de que también el título de tu artículo, te hablas de los textos, pero en los textos sí, en internet no. Sí, pues digo, ahí nada más esto de la firma, ¿no? Me parece justo muy interesante porque a veces como papás y como mamás, como personas cuidadoras, cuando toca, asumimos que podemos, desde nuestra visión, insisto, decidir qué aprendan nuestras hijas y nuestros hijos. Esta es una propuesta que incluso hizo mucho ruido, no sé si se acuerdan, en Nuevo León, cuando se propuso el PIN parental, que es que papás y mamás pudiéramos supervisar, digamos, ¿no? Lo que aprenden las infancias y adolescencias en la escuela. Y esto entiendo por qué pasa, ¿no? Obviamente yo digo, pues yo los hice, son míos, ¿no? Yo también tengo hijos, digo, entiendo, digamos, por qué pasa eso en nuestro pensamiento, pero justo hay que entender que ese pensamiento nos ha llevado a las cifras que ya expuso, por ejemplo, Dani hace ratito, ¿no? De las que estamos hablando. Quizá hay que abrirnos como papás y mamás a que el derecho de las niñas y de los niños es recibir esa información. Y por eso decía lo de que el artículo 3º lo contempla explícitamente. Hay que recordar siempre que aunque nosotras y nosotros los hicimos, no son nuestros, son nuestra responsabilidad, pero no nuestra propiedad. Y eso significa que son personas aparte que merecen tener sus derechos integrales aparte de lo que nosotras o nosotros creamos, ¿no? Si yo no quiero que mi hija estudie matemáticas, el problema es mío, es su derecho a estudiarlo. Y es lo mismo con la educación sexual, aunque nos hace un poco más de ruido. Entonces, como que creo que hay que abordar este tema con mucha paciencia y mucho amor y seguir recordando que es un derecho de las niñas y los niños y que inevitablemente van a llegar a esos asuntos. Entonces está en nuestras manos decidir cómo llegan ahí, ¿no? Si en secreto, en una computadora, por ahí vi que alguien puso que en un chat les mandaban hasta contenido muy explícito y demás, ¿no? El tema inevitablemente les va a llegar. Puede ser con cariño, con educación integral, con mucho respeto, con un enfoque de, ¿no? Salud y de placer, porque también lo que decía ahorita Daniela de reivindicar el derecho al gozo me parece muy importante, ¿no? Nuestro cuerpo y digamos, la educación sexual también debería hablar de que el sexo no solo sirve para embarazarse o contraer enfermedades, sino para el placer, ¿no? El autocuidado y el consenso son temas que tienen que ir como
todos juntos. Y las personas y los jóvenes, las jóvenes van a llegar ahí de cualquier forma, nos guste o no el tema. Entonces es mucho mejor que tomemos las riendas, y especialmente para las niñas, ahora que decían el dato de Chihuahua, ¿no? Porque justo con la complicidad de los medios de comunicación se nos ha enseñado a tenerle vergüenza al tema, ¿no? No sé si a ustedes les tocó, pero a mí todavía me tocó que me envolvían en periódico en la farmacia las toallas para menstruar, ¿no? El hecho de que nos esté costando tanto trabajo que se entienda que no son un producto de Sucio. lujo, sino básico, ¿no? En la discusión, por ejemplo, de los impuestos, habla todavía de que tenemos mucho que discutir al respecto. Y digo lo de las niñas porque el género también atraviesa, como en todo, este asunto, el de las violencias que ya hablábamos, pero por ejemplo ahora el de la primera relación sexual, ¿no? Está la cifra de la cantidad que no usó anticonceptivos, pero el INEGI también lo divide por género. El doble de mujeres no usó anticonceptivos que hombre la primera vez, ¿no? También nos atraviesa por ahí. Está el dato de, les preguntan a las adolescentes, y eso se publica cada 8 de marzo, justo por qué no usaste anticonceptivos, si no sabías, si no sé qué. El 30% no sabía que iba a tener relaciones sexuales, y eso puede ser porque, pues bueno, a veces la vida es imprevista, pero a veces la vida es violenta, ¿no? Y 4 de cada 100 dijeron explícitamente que era porque no querían, ¿no? Y el INEGI ni siquiera lo marca como violación, pues lo pone como porque fue no consensuado, me parece, ¿no? Pero es porque fueron violadas en su primera vez. El tema también está atravesado por el género, y por eso también me parece importante que, aunque tampoco se ha hecho mucho énfasis en eso, sí las maestras, específicamente, ya no pude como regresar a ver su nombre porque solo la vi en la tele, pero la maestra que estaba como junto a la secretaria, una de rayitas blancas y grises, fue como muy enfática en ese tema, ¿no? En la perspectiva de género, en que ahora, y justo fueron puras maestras exponiéndolo, con una secretaria mujer exponiéndolo, el tema de género urge. Ahí está el ejemplo que decían de las mal llamadas muertas de Juárez, el tema de los feminicidios, que siempre tienen algo de violencia sexual, digamos, como entrelazada. Pero entonces todo lo que veamos y aprendamos lo tenemos que ver también con perspectiva de género, no hay más, porque en nuestro país hay que reconstruir mucho en cuanto a violencia y deformaciones de género, ¿no? Y entonces por eso también como que para mí es algo a celebrar que ese enfoque se esté impulsando tanto, ¿no? Sí hay que ver educación sexual, pero hay que ver educación sexual con enfoque de género por el momento que tenemos en nuestro país. Ya, muchísimas gracias, Luisa. Pues mire, le pegamos la liga de este artículo de Luisa Cantú para que usted pueda acceder. Un libro, además, un texto bastante pedagógico, muy útil, que es un texto desde mi punto de vista también formativo. Así que le invitamos a que lo lea, y también le vamos a pegar en un momento más la liga de otro artículo que publicamos en Rompeviento el día precisamente internacional del orgasmo femenino. Unos textos, son 3 textos en uno, de la historiadora Eneida Martínez Ocampo. Bellísimos los textos, de verdad, una pulcritud, y son textos que uno siempre va a celebrar. Es precisamente, así que le invitamos. Son estos 3 cuentos que aparecen ahí: el Día Internacional Más Tórrido del Año, 12:30 y Desde la Cima. Le invitamos a que lea estos maravillosos textos de la historiadora, precisamente Eneida Martínez Ocampo. Daniela Pastrana, pasando al tema de las lenguas originarias en los libros de texto, creo que es un buen avance, pero va a una discusión mucho más amplia, y que, bueno, me gustaría escuchar cuál es tu valoración de estos ajustes o cambios que se están haciendo en los libros de texto en materia de lenguas originarias. Y Ernesto, mira, como decía Luis hace un rato, hay que verlo siempre con el filtro de los derechos. O sea, este es un tema que es un derecho. México se tardó muchísimos años en reconocer la diversidad de lenguas como lenguas nacionales. Hasta 2003, el único idioma oficial conocido en México era el castellano, aunque a los colegas de TV Azteca les parezca que es comunista hablar de castellano y no de español. Pues en realidad lo correcto sí es castellano, porque viene, o sea, es de Castilla. España todavía ni se constituía cuando, o sea, como lo conocemos cuando vino la invasión acá a América. Entonces, independientemente de eso, esa era la lengua
única oficial en México. Pero a partir de 2003 y con las últimas también modificaciones de 2020, constitucionalmente México tiene 69 idiomas, 69 lenguas reconocidos oficialmente. Es un tema de derechos. ¿Por qué no podría estar eso en un libro de texto? ¿Por qué no podría estar ese reconocimiento o ese entendimiento? Más bien está llegando muy tarde la SEP a explicar que hay 69 lenguas oficiales en México, porque eso es lo que está en la ley, eso es lo que está en nuestra Constitución, que hay 69 lenguas oficiales. Ahora, partiendo de eso, que es muy importante, hay que entender una cosa con el tema de las lenguas y de la diversidad. Cuando México empezó a ser un país independiente, conocido como lo conocemos ahora, la mitad de la población pertenecía a un grupo, a un pueblo originario, un pueblo indígena de muchos que había, ¿no? Más de 100. Hoy queda, esa población está reducida a 13 o 14%, dependiendo, ha ido aumentando porque hay cada vez más personas que ya sin la vergüenza de decir soy indígena, pueden decir soy indígena, que fue una carga muy fuerte en los 70s, 80s, muy fuerte decir soy indígena. Para muchos padres querían que sus hijos no dijeran que eran indígenas para que no los discriminaran. Eso ha ido cambiando, se ha ido modificando, y entonces tenemos una población de algún pueblo de los 68 que hay reconocidos, cercana al 13%. Pero veamos, en estos 200 años pasamos de ser la mitad de la población indígena al 13%. Ese es un dato que sí que me parece que es muy relevante. Ahora, de ese 13%, solo 7% son hablantes. Y ese es un tema fundamental porque la eliminación de la lengua, de la posibilidad de expresarse en su lengua, porque tenían que aprender español para ir a la escuela, para hacer un trámite en el Seguro Social, en los hospitales, en el Ministerio Público, todo eso. La eliminación de las lenguas ha sido fundamental, ha sido un elemento clave para la desaparición de los pueblos. Ahorita tenemos de los 68 que hay, aparte del mayoritario, que es digamos, el mestizo, como le queramos llamar, porque también ese es un tema de discusión, el no indígena. Digamos, de esos 68 pueblos que quedan, 24 están en un peligro grave de desaparición desde hace varios años, y cada vez más. Hay pueblos que solo quedan 3 o 4 hablantes de su lengua, ¿no? Entonces, el hecho de que en los libros de texto se esté explicando que hay esta diversidad, que se esté reconociendo, le permite a muchos niños poder expresarse en su lengua, que es su forma natural. Nosotros aquí lo tenemos en Pie Página siempre, pues es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque pues hace años que está integrado Cao en el equipo, y que luego yo a veces le hago bromas porque le digo, Cao, es que mientras más reafirmas tu lengua, más se te olvidan los pronombres, y a la hora de editar en castellano, pues es un poco difícil, ¿no? Porque las conjugaciones en los pronombres es otro idioma, entonces pues al que tiene su lengua materna de una forma, pues el otro se le complica, como a muchos de nosotros se nos puede complicar el ruso o el alemán o el japonés, ¿no? Entonces, que los niños puedan llegar a la escuela y tener reconocimiento de su lengua materna, que no tenga que ser una imposición de otro, es fundamental para que estas lenguas no desaparezcan y para que estos pueblos no desaparezcan como han desaparecido en los últimos 2 siglos, porque uno pensaría que la desaparición de los pueblos mayoritariamente fue durante la colonia, pero ha habido un proceso de desaparición muy fuerte a partir de ya de la vida independiente, pues con esta idea que tuvimos 200 años de que los pueblos, o sea, que más bien la única lengua oficial, el único idioma oficial era el español, el castellano, y todos los demás no existían, y pues se fueron extinguiendo por algo que yo digo que es una política racista desde el Estado, ¿no? Extinguirlos a partir de la desaparición de las lenguas. Entonces, esto, lo que ahorita decía Luisa con el tema de la salud sexual, y que me parece que son 2 temas que no se han hablado mucho en el debate falso del virus comunista, que yo sigo riéndome, o sea, por más que trato, una semana yo creo que voy a estar cada vez un año riéndome del tema de los libros comunistas, que no tienen nada de comunistas.
creo que en ese debate se nos ha ido o se han perdido cosas muy valiosas que sí están en este planteamiento, ya lo hemos dicho varias veces, lo de la autonomía de los maestros, que eso es una cosa fundamental. Creo que ahorita entiendo que tenías una entrevista con Lev, no la pude ver, pero pues yo supongo que debe haber explicado mucho esta parte que es fundamental para los docentes. Eso ha sido una demanda de años, de poder tener gestión y darles el peso que tiene a la docencia y al trabajo frente al grupo en este entendimiento de cómo enseñar ya frente al grupo. Ese es uno, pero estos otros dos temas de los que casi no se ha hablado, que es la incorporación de elementos de educación sexual y la incorporación de elementos de la diversidad lingüística, para mí son los tres grandes aciertos que puede tener este planteamiento, esta reforma. Insisto, lo difícil va a ser la operación, como en muchas cosas, porque pues una cosa es lo que se piensa en un escritorio, lo que se planea como política pública, y otra cuando aterrizan las cosas, pero creo que estos son tres aciertos muy importantes de esta reforma que estamos viendo, y bueno, pues por lo menos a mí sí me emociona mucho que esté este planteamiento de la diversidad lingüística y que estén estos elementos de educación sexual integral, que es muy importante, no solo en los libros, sino en la propuesta educativa, ¿no? Pues sí, Daniela, muchísimas gracias. Fíjate, Luisa, que me recordé muchísimo cuando estaba todo este debate y veía lo de las lenguas originarias y algunas, en parte de los contenidos, particularmente, por ejemplo, en sexto grado, que veíamos también, pues que se introduce más el tema de pueblos y comunidades indígenas, la identidad cultural de pueblos indígenas. Me acordé muchísimo de los zapatistas, porque hace un rato que entrevistaba a Lev Velázquez, pues que llevan toda la vida dando clases en los lugares rurales y en las zonas más agrestes donde nadie quiere ir, como los médicos, ¿no? Que hay que importar cubanos para que ellos sí quieran ir. Pues igual en esta parte. Y me acordé de los zapatistas porque yo recordaba que esta parte de que hicieron una revisión de los textos de primaria y de secundaria, porque decían es que los textos de primaria y secundaria no tienen nada que ver con nosotros, nada. Lo decían mucho en la zona altos, en la zona selva, y particularmente en la zona altos. Entonces, pues invitaron a historiadores, antropólogos, doctores, matemáticos, físicos, químicos de México y de otras partes del mundo, y los juntaron con los ancianos de las comunidades y con las autoridades. Y entonces era como rehacer los libros de texto, compaginando el conocimiento que tenían los pueblos y las comunidades con el conocimiento científico que venían los que venían de fuera. Y tengo la impresión que este es un esfuerzo, un intento cercano a eso, que a mí también como Daniela me parece un gran acierto que se esté incorporando, y que además a lo mejor valdría la pena el pensar en que estos libros de texto y esta nueva escuela mexicana pues pueda ser usada para rescatar las lenguas originarias. Decían los zapatistas, en algunos que había entrevistado, que entrevistaba, decía, es que, dice, por ejemplo, dice, lo mismo hicimos con las clínicas. Y entonces invitamos a doctores, a doctoras, a paramédicos, a paramédicas, a que capacitaran a compañeros y compañeras indígenas para tener nosotros paramédicos y paramédicas, para enfermeras, para enfermeros indígenas. Y por vez primera, ya que construyeron las clínicas y los hospitales, decían, pues por vez primera, nuestros pueblos indígenas son atendidos en comunidades, en hospitales o clínicas indígenas, por vez primera son atendidos en su idioma y por vez primera son atendidos con respeto, ¿no? Porque es esa sensación de cuando no hablas el idioma y te sientes un poco perdido y frustrado. Me parece un gran acierto. No sé cuál es tu mirada. Perdón que me extendí un poquito, Luisa. No, toda la razón. Sí, y además me parece muy importante que haya medios de comunicación donde escuchemos voces como las de Lev,
¿no? A mí justo acabo de llegar a él por una recomendación y también me hizo entender muchas cosas que no había entendido. Por ejemplo, me decía él mismo, y ahora que tú decías las condiciones que han tenido que enfrentar muchas y muchos de los integrantes del personal docente, decía él, es que eh, era un debate y estaba la otra persona que fue subsecretario de Educación, alguien muy admirado por Daniela Pastrana, en el sexenio de Ernesto Cedillo. No, no los vayan a creer. Muy Que se quejó amargamente de este señor, no sé cuánto cómo tiempo. pudo haber sido su secretario de Educación. ¿Tuviste ¿Sabes? una Nomás veía mi entrevista? celular así. ¿Tuviste Bueno, una entrevista con ellos al respecto? sí, y Ah, justo, bueno, como una especie de debate, pero pues como normalmente en los debates siempre la historia se cuenta sola, ¿no? Y decía él, es que cómo los maestros van a implementar este plan ahora, ¿no? Esta nueva escuela mexicana, si no tienen ni herramientas, ¿no? Si de por sí la infraestructura era muy pobre antes y con la pandemia se puso todavía peor en muchos lugares, ¿cómo se les ocurre que ahora van a poder hacer sus dinámicas que requieren de materiales, ¿no? Para enseñar a las niñas y a los niños. Y justo contestaba Lev, hemos dado clases abajo de un árbol, ¿no? No se trata de eso, no te equivoques. La claro. autonomía docente no, este nuevo modelo de escuela mexicana no se trata de eso, ¿no? De que tengas un libro con la más alta tecnología y modelo europeo y de que tengas, sino justo de entender esto que decías ahora, Ernesto, ¿no? Muy importante, los contextos de las niñas y los niños, los saberes que no siempre son, más bien los saberes que también son conocimiento y que también deberían estar en el plan educativo y no solo lo que dictan ciertos organismos internacionales y demás. Y creo que por eso es una discusión tan importante. Y ahora que decíamos lo de si eso la hace comunista o no. Digo, entiendo que el hecho de que quien dirigió los materiales se llame Marx puede ser muy confuso, ¿no? O sea, la verdad es que es como una casualidad increíble de la vida, Pues aunque sí. quizá para él fue destino. Pero bueno, todos los sexenios han tenido ideología. La educación siempre es política, ¿no? Y todos los sexenios han hecho planes de estudio y han tenido reformas a la Constitución en la mayoría de los casos o leyes secundarias y demás, que imprimen su visión de lo que debe ser la educación y por lo tanto el modelo, digamos, social, económico y político de nuestro país, ¿no? En los tiempos de Lázaro Cárdenas, el artículo 3 decía, la educación debe ser socialista. Y esa palabra estaba ahí, digo, supongo que en ese momento también el ala conservadora saltó, ¿no? En tiempos de, justo ahora que decías de los zapatistas y en los 90s, en tiempos de Salinas, la Constitución decía que la educación era para buscar el constante crecimiento económico de los pueblos, ¿no? Cada sexenio le ha puesto algo de su visión o de lo que cree que necesitan en ese momento, digo, bueno, así lo han defendido, ¿no? Las sociedades mexicanas. Y creo que ahora que decían eso, se agregaron algunos incisos en el 2019 y uno justo es, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Entonces, pues si eso es lo que van a llamar ideología, ¿no? Y van a decir que se está adoctrinando, pues digo, yo prefiero esta adoctrinación que la que estaba en la reforma anterior, ¿no? Y también me parece importante, digo, perdón que regrese tanto a la letra, pero como que la letra de la Constitución de los derechos siempre es el punto de partida, ¿no? Para su Claro. implementación. Y por eso es tan importante que sí esté ahí, que sí se reconozca. En, ahora el artículo es bastante amplio, pero de la reforma pasada que se hablaba de idoneidad, ¿no? Del personal docente basado en quién sabe qué, ¿no? En los propios estándares que iba a determinar el sexenio pasado y de estos como organismos que se fueron perfeccionando en los últimos sexenios de evaluación docente, pasó a hablar de los derechos del personal docente, a recibir siempre capacitación y herramientas, ¿no? Y eso también me parece bien importante. Entiendo que de la letra al hecho puede haber un gran camino, pero por lo menos qué bueno que el hecho, el punto de partida sean derechos, más derechos, reconocimiento de derechos, ¿no? Y como decía Dani, o sea, creo que hasta más bien hemos sido contradictorios por muchísimo tiempo, porque si tú le preguntas a una persona en México si hay racismo, creo que todas y todos diríamos sí, sí somos un país racista. Pero si nos preguntan si somos racistas en lo personal, todos vamos a decir que no. Entonces hay muchísimo racismo, pero nadie es racista. ¿Cómo es eso? Pues porque ni siquiera lo detectamos a veces. Está tan enraizado, tan normalizado, ¿no? Que pues no lo detectamos. Yo creo que seguramente yo, quizá ustedes, bueno, ustedes probablemente menos, pero mucha de la gente a nuestro alrededor
no puede distinguir comportamientos racistas. Y por eso este pequeño episodio que resaltó tanto Televisión Azteca de una conversación entre niños, y que se usaba la palabra indio y demás, que causó mucho revuelo porque en sus palabras nos divide, en realidad también es una forma de enseñarnos lo que es el racismo, ¿no? Porque sí, ahí está, pero es como un ente abstracto al que le tenemos miedo y que es políticamente incorrecto, pero nunca lo vemos, ¿no? Nunca lo combatimos activamente, pues. Y la primera forma de combatir algo es entenderlo y conocerlo. Y también creo que eso es importante, ¿no? Como pues quitarle el miedo a entrarle al tema de nuestro racismo y de construirlo desde las primeras edades, porque también ahí pues es donde se absorbe y luego es mucho más difícil detectarlo y combatirlo con los años, ¿no? Fíjate, yo quiero decir algo de eso, Ernesto, perdón, pero es que me parece muy importante destacar dos cosas. Esto que dice Luisa de que nuestra educación, así como está ahora definida constitucionalmente, es plurilingüe. Eso además tampoco es que sea, o sea, pues sí, sí puede ser como una ideología, pero es apegarse a los estándares internacionales de la ONU. O sea, la ONU o las agencias de la ONU lo que van haciendo es ir acordando como los mínimos necesarios, o los mínimos acuerdos entre distintos países, que son los que firman alguna convención o algo, y que entonces esos mínimos acuerdos son los que dicen, bueno, este es el estándar internacional. Entonces, eso es como lo mínimo que debemos tener. Entonces, lo que tiene nuestra Constitución ahorita está justo es apegarse a esos estándares mínimos. No es ninguna, tampoco es ninguna creación ni invención de algún político mexicano, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, que el mundo va girando y el mundo de los derechos humanos va girando hacia esos lugares, y para que lleguen a esos consensos, bueno, una discusión puede empezar hoy y después de 20 años llegan a una declaración o a una convención mínima que firman primero 10, 100 países y luego lo ratifican solo 80, así funciona, o sea, son procesos muy largos y muy tardados. Y lo otro que también quiero decir de ese racismo interiorizado que a veces no entendemos, porque además pues así nos enseñaron, o sea, es parte de una estructura, por eso digo, a veces es un racismo estructural. Eh, yo cuando estaba dando clases de periodismo primero en la Septien y luego en la Ibero, sobre todo en la Ibero, pero les ponía a mis estudiantes un mapa de México y les decía, bueno, a ver, ¿dónde están los yucatecos, no? Ah, pues aquí, ¿no? O ¿dónde están, no sé, los sonorenses? Bueno, acá. No todos se sabían bien el mapa de México, digamos, este mapa oficial, pero cuando les empezaba a preguntar de los pueblos, de los 68 pueblos, a ver, ¿dónde están los Kumiai? ¿Dónde están los Cucapá? ¿Dónde están los mayas? Pues para hablar, los mayas tienen 16, 23 grupos distintos. Ahí empezaba a haber muchas confusiones y no sabían ni el 10%. Y peor todavía cuando les decía de los nombres, digamos, en la lengua original. Por ejemplo, en lugar de decirles dónde están los tarahumaras, era dónde están los rarámuri, y eso menos, ¿no? O en lugar de zapotecos, dónde están los vinizá, pero jamás, o sea, y eran estudiantes con cierto privilegio por estar en escuelas privadas, universitarios, que habían pasado un montón de filtros educativos y que ni siquiera podían ubicar dónde estaba más del 60, digo, del 90% de los pueblos originarios, dónde habitan, en qué parte de la población, de la geografía mexicana viven estos pueblos, ¿no? O sea, ni siquiera, había algunos que ni siquiera sabían que los Cucapá existen y que no son una cerveza, ¿no? Porque así nos están educando, esa es parte de este racismo estructural, pues, que pues, cuesta tanto trabajo detectar. Y entonces por eso que se esté trabajando, insisto, desde los primeros niveles de la educación, a mí me parece un muy, muy grande acierto, y además, pues una deuda, sí, una cosa que ya teníamos que haber empezado a hacer hace mucho tiempo. Gracias, gracias, Daniela. Pues si te parece, Luisa, en estos 10 minutitos que nos quedan, pues hablar de esta enorme tragedia que se vivió pues en Ecuador, en esta campaña electoral, pues que asesinan a Fernando Villavicencio, a uno de los candidatos, que es este hombre, un periodista, por cierto, un periodista, es asesinado. Hay evidentemente toda una explosión de versiones
que sí había denunciado que el cártel de Sinaloa lo había amenazado, pero también salió ya un grupo que se hace llamar Los Lobos. Tenemos el video de Los Lobos, que son precisamente los que se están agenciando o acreditando el asesinato de Fernando Villavicencio, de este colega periodista. Así que vamos a escuchar lo que dicen ellos, la explicación que dan, y regresamos a analizar pues las implicaciones de esto que nos está diciendo, porque además hay un dato que me parece que ha pasado de noche, por lo menos en nuestro país, y que es, pues en los últimos, por lo menos 8 años, el índice delictivo de la operación de cárteles de la droga en Ecuador se hizo como en México. Está como en México, la situación es tremenda, y la particularidad es que muchos de esos cárteles son mexicanos, no solamente el cártel de Sinaloa. Vamos a ver este video y regresamos con ustedes. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya Topi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! ¡Activo! 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 Pues Luisa Cantú, aquí evidentemente algo que también es un espejo para nosotros, candidatos o candidatas que presumiblemente recibieron recursos de cárteles de la droga. ¿Qué decía al respecto, Luisa Cantú? Pues bueno, me parece muy importante el contexto que pone sobre la creciente violencia. Bueno, están a 10 días de una elección, porque hay que recordar que el presidente Lasso disolvió en mayo la Asamblea Nacional, en esta medida como un poco suicida en la que él también sale, pero bueno, se evitaba ahí la discusión de sus acusaciones de malversación de fondos. Entonces, el próximo 20, entiendo, iban a ser las elecciones. Entonces, esto, pues evidentemente calienta mucho el ambiente político. Y en un momento más voy a hablar o a explicar por qué creo que esto es muy relevante. Y se da, como bien dices, en el contexto de que él hizo una declaración, por acá la tengo textual, que decía lo siguiente: hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina lo mismo que en Colombia y México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la convivencia del poder político, ¿no? Entonces, claro, se estaba hablando de narco, a diferencia de la década pasada, que más bien caracterizó con Correa a Ecuador por una especie de bonanza para las clases medias, por inversiones en educación y demás. Ahora hay un giro importante con récords de violencia, de decomisos de narcotráfico, y pues por ahí leyendo algunos textos en la mañana, situaciones a las que la gente no se había enfrentado, ¿no? Como violencia como esta, balazos afuera de las escuelas, imágenes de violencia muy explícita y demás. Entonces esto parece insertarse ahí en medio de todo. Oye, Luisa, perdón que te interrumpa ahí nada más tantito. Estoy Sí. viendo tu mensaje. ¿Este video de Los Lobos es un fake? Es que no estoy segura, por eso no lo... ¿O se refiere a otro? Bueno, no, si no me estoy equivoqué, segura. pues, ah, No. Es un tuit de Rafael Correa que él mismo, digamos, es como una respuesta a él mismo, que había compartido a su vez este video. O sea, alguien había compartido el video de Los Lobos, ¿no? Un video que circula en redes, no sé qué. Él lo compartió diciendo que cómo es posible que esto haya podido pasar por la inteligencia del Estado en la madrugada. Y luego él mismo comenta hoy: enhorabuena, ha sido fake, pero no estoy segura. O sea, solo es un tuit de Correa. Ya no, pues, Podría ser, pero podría no ser, ¿no? Perdón la interrupción, pero si me equivoqué, pues prefiero aclararlo de una vez para que no... Sí, pues, es que la verdad, como yo tampoco lo tengo tan claro, no quería
pero bueno, es algo que está planteando Correa, ¿no? Que Ok, podría ser. Ahora, en ok. todos los medios de comunicación internacionales está el video también, entonces, Sí, sí, no sí, sé, pero quizá tenerlo ahí como buen reserva. dato. Habrá que revisarlo. Ajá. Sí, pues justo en los medios que estuve revisando en la mañana decían que mientras estamos como medios de comunicación volteando a ver el tema de los opioides y particularmente del fentanilo, porque es un problema en Estados Unidos, la cocaína está alcanzando niveles históricos, ¿no? Y pues esa justo región está insertada en medio de tráficos importantes de cocaína. Entonces, bueno, el tema del narcotráfico inevitablemente está como relacionado con nuestra región y sus comportamientos políticos y de violencia, pero lo que yo quería resaltar de este tema y que me parece muy importante es que ya salió hoy otro de los aspirantes, Otto, me voy a equivocar con su apellido, pero Sonnenholzner, me parece que entiendo ocupó también cargos con Lenin Moreno y demás, a decir que este atentado es fruto de quienes dijeron que había que abrir la frontera. Y entonces a mí lo que me parece importante resaltar, puesto que además no soy una experta en narcotráfico, es que siempre los tiempos de violencia y los que son tan escandalosos como un magnicidio, porque justo nos hacen pensar que entonces todos estamos indefensos, son una oportunidad para las derechas, ¿no? Para las derechas y sus métodos de control. Se decretó en Ecuador un estado de, me parece, 60 días de excepción. Y leía hoy en las crónicas de la mañana que le preguntaban a la gente por la violencia en Ecuador y algunas contestaban, necesitamos un Bukele. Y conecto esto con las declaraciones de hace unos días de Sandra Cuevas diciendo que el método Bukele era admirable y entonces me preocupa un montón porque justo, insisto, estas ventanas de violencia que nos asustan mucho a las sociedades y más en América Latina que vemos estos vasos comunicantes, siempre las aprovecha la derecha para decir lo que hace falta aquí es control y mano dura, ¿no? Hace poquito salió el Latinobarómetro, que entiendo que es una fuente que hay que tomar con reservas, ¿no? Justo ponía a México 4 puntos, no, 8 puntos menos democrático y 4 puntos más democrático a Ecuador con todo y que acababan de disolver, ¿no? Su asamblea, pero bueno, entendiendo, digamos, que es una fuente que hay que tomar con reservas en algunos temas, algo muy interesante que destacaba su informe de este año es que en la región de América Latina hay cada vez más respuestas, o sea, las respuestas de qué tan importante te parece la democracia, muy importante, van hacia abajo, las de me da igual el sistema van hacia arriba y las de necesitamos autoritarismo van también a la par hacia arriba de me da igual si es democracia o no, ¿no? 2 de cada 10 personas en nuestra región ya dicen abiertamente que les parecería mejor el autoritarismo, ¿no? Y eso pues me parece complicado y peligroso y creo que es una como latencia que siempre está en nuestros países y me preocupa que en Ecuador este magnicidio que por supuesto tiene que estudiarse con todos los fenómenos de crimen organizado y narcotráfico que también están por ahí, pero hay que tener mucho cuidado de que eso no sea una oportunidad o una excusa para los políticos de derecha, porque también está, digamos, ese vaso comunicante, ¿no? Con nuestro país y con los de otros lados. Y bueno, nada más ahí decir que pues también algo que está pasando en Ecuador es que estos encarcelamientos han provocado que haya hasta organizaciones de gente y de familias diciendo que las cárceles solo han servido para ser métodos de extorsión. Entonces, tampoco es que esa mano dura y ese modelo que se está buscando replicar de Bukele vaya a dar resultado, como tampoco ha sido aquí. El ejército está en las calles desde con Lazo, ¿no? Desde que empezaron estas olas, podríamos llamarle, de violencia y tampoco ha sido una solución. Entonces, como que solo tener cuidado con los discursos de derecha en momentos de fragilidad por actos trágicos como este que estamos analizando. Sí, y no pierden la oportunidad además para golpear ahí. ¿Cuál es tu balance, Daniela? Muy en el sentido de lo que ahorita estaba diciendo Luisa, yo creo que hay que verlo con pinzas y hay que tratar de entender la información con pinzas. Ecuador iba a tener elecciones el 20, o sea, de este domingo en 8, el 20 de agosto, o va a tener, porque hasta ahorita no se han cancelado, aunque esté declarado el estado de excepción. Y en Villavicencio era uno de los 8 o 9 candidatos. En un contexto en el que parecía que no tendría más problema, digamos, el correísmo de recuperar el gobierno, ¿no? Y él estaba como en quinto, sexto lugar en las tendencias, o sea, ni siquiera tenía posibilidades de competir, o por lo menos no se veía que tuviera una posibilidad de competir. Y
Y hay que ubicar también el contexto de quién era o de cómo era este personaje, que siempre fue muy controvertido. En los últimos años fue muy, muy, muy controvertido por muchas cosas. En 2019, cuando estaba la investigación sobre estos vínculos de Trump con Rusia, y Washington Post reveló, ¿no?, que había habido conversaciones con Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador. Tuvo información porque se presenta como, Villavicencio se presentaba como periodista, ¿no? Después de que se publicó la nota en The Guardian bajó el nombre de Fernando Villavicencio por algo que ya después se le conoció ampliamente en distintos círculos periodísticos, que era, lo identificaban como fabricante de evidencias, ¿no? Así lo identificó Washington Post, en algún momento entiendo que fue también Wikileaks y Washington Post lo publicó. Entonces, era un personaje bastante controvertido, que era parte de este partido o de esta opción política que se llama Construye 25, y que estaba formado por gente que había estado en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? O que había estado dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, él siempre se vio como un defensor, o se le identifica como un defensor, digamos, de la parte de las oligarquías. Entonces, a mí me parece que esto que dice Luisa es muy importante, porque pues porque ya lo hemos platicado también, el tema de la buquelización, ¿no? O sea, del discurso que se empieza a ganar en muchos lados cuando ocurren estas cosas que son, pues, evidentemente muy sensibles, que afectan, pues, que provocan shock en una sociedad, cualquier magnicidio, y que vemos estas imágenes, ¿no?, como de los grupos criminales, siempre son aprovechados por los grupos de derecha para instalar, o sea, siempre son aprovechados nuestros miedos para instalar la idea de que, pues, la opción es la represión y el control social, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay que tener como mucho cuidado, hay que esperar qué pasa en los siguientes días, porque, pues, evidentemente van a ser, pues, unos días complejos, pues, con las elecciones ya encima, ¿no? Era a 10 días de las elecciones. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero sí creo que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se van construyendo estas narrativas para contarnos una parte de la historia y no contarnos la otra, porque siempre va a ser muy, muy tentador aprovechar el miedo que genera, pues, toda la sensación de inseguridad que tenemos, de salir a la calle, de hacer cualquier cosa, para establecer métodos de control social. Ya, gracias, Luisa. Pues precisamente ahí nos estaba avisando alguien de la audiencia y ya revisé. Hay un tuit que publicó Juan Alberto Cedillo, colaborador de Rompeviento TV, especialista precisamente en cárteles, temas de lavado de dinero. Publicó un tuit que te voy a pedir si lo pones a cuadro. Primero leo el de abajo. La organización Los Lobos se pronuncia tras el asesinato de Fernando Villavicencio y manifiestan que el video que circula en redes sociales donde dicen que se atribuyen la muerte del candidato es falso. Y dice Juan Alberto, el grupo que se autodenomina Los Verdaderos Lobos niegan ser los autores del asesinato del candidato Villavicencio. Cabe señalar que en Ecuador se menciona que esta banda de los Lobos mantiene relación con el cártel Jalisco Nueva Generación, no con el cártel de Sinaloa. Pues bueno, tremendo lo que cualquiera de las noticias, pues no es que una pues nos relaje o te descanses, sino que nada más te permite o nos permite ver, Daniela, Luisa, pues la dimensión que tiene este problema de los cárteles en el Ecuador. Vamos a ver qué decisión toman con respecto de las elecciones. Por lo pronto, aquí le dejamos, Luisa, un escandaloso placer que hayas regresado. Muchas gracias, todo mío, todo mío. Muchas gracias, mi querida Daniela Pastrana, mil gracias, gracias siempre por estos análisis tan agudos que siempre nos regalan. Les mandamos un fuerte abrazo. Otros. Pues muchas gracias. Muchas felicidades, muy feliz de ver aquí a Luisa, ojalá que ya la próxima semana esté Jessica y ya estemos las 3 de nuevo. Y ya no voy a hacer la marimba porque ya me criticó Luisa, ni modo. Ay, no. Bueno, dije que tienes un talento un poco mayor, que es el periodismo. Esta puede ser la segunda opción en caso de crisis.
Adiós. Chao, chao Luisa, chao Daniela. Pues bueno, ya escuchó usted a las queridas periodistas Daniela Pastrana y Luisa Cantú, y nos faltó Jessica, pero bueno, ya la estaremos incorporando. De hecho, vamos a ver si la podemos entrevistar para abordar el tema precisamente que han estado trabajando, aunque ahorita ya la mandaron a otra misión, así que anda muy movida también nuestra querida Jessica